Hola hermanos, bienvenidos a esta segunda experiencia online de llevar la palabra de Dios a cada hogar de nuestra congregación. Verdaderamente el domingo pasado hablábamos de Mateo 6:13, donde nos decía: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Y miren, creo que esto ha sido así esta semana que ha pasado. Y yo quisiera agradecer a Dios, porque las pruebas han continuado y hemos sido librados del poder del enemigo. Así que te invito a inclinar tu rostro y oremos por unos segundos. Padre amado, gracias Señor porque tú eres fiel, siempre permaneces fiel. Gracias Señor porque has permitido que las pruebas no nos aparten de ti y porque también tú nos has librado del poder del maligno. Gracias Señor porque al encarar una nueva semana la hacemos Señor bajo tu gracia, bajo el poder de tu Espíritu y bajo Señor la confianza de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, en esta nueva predicación, esta segunda de estos días, de estas semanas, quiero llamar su atención en el Salmo 90, en los versículos 10 y 11, porque aquí hay una pregunta y hay un consejo y hay una enseñanza de parte de Dios. Dice el Salmo 90, 10. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos a los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Precisamente el 12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esto me llevó a pensar cómo es un día en este tiempo de cuarentena. Y me llevó a pensar cómo es esas 24 horas que a vos y a mí nos tocan vivir, en esa inmunidad que hemos decidido de estar y librarnos de las situaciones que hay en la calle y donde nos manejemos. Y me hizo llevar a cómo es un día en la vida de Jesús. Me hizo pensar que sería bueno que nosotros veamos cómo es un día, cómo fue un día en la vida de Jesús, cómo es que Él ocupaba cada tiempo del día, esas 24 horas. Porque el salmista dice: enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos, para que tengamos mayor sabiduría. Y aquí yo quiero resaltar la palabra vida. La palabra vida es lo que todo el mundo hoy está cuidando. Creo que como nunca nuestra sociedad global, nuestra sociedad local, está haciendo todo lo que está al alcance de su mano para preservar la vida. Si nosotros atendemos hoy la palabra de Dios y vemos cómo es un día en la vida de Jesús, seguramente vamos a poder lograr esa sabiduría y poder atravesar esta etapa de la cuarentena y de todo lo que usted y yo estamos viviendo de una manera a la manera de Dios, de una manera con la gracia de Dios. Por eso quiero invitarte a que veas en Marcos capítulo 1, donde el evangelista Marcos nos hace ver cómo fue un día en la vida de Jesús, cómo es que Jesús ocupaba el tiempo en su día, en sus 24 horas. Para eso quiero leértelo porque es importante. Tal vez lo has leído muchas veces, pero Dios me permitió guiarte a pensar en un día, cómo fue un día en la vida de Jesús. Dice en Marcos capítulo 1 que versículo 21 en adelante dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, fue Jesús a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de sus enseñanzas
porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús, y sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también puedo predicar, porque para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Aquí tenés un día completo en la vida de Jesús. Un día en el cual su ministerio y su amor por cada persona lo vemos reflejado en el relato de Marcos. Ahora, yo lo he clasificado en 4 aspectos. ¿Cómo es que Jesús hacía un día que fuera de manera fructífera en la vida de Jesús? Dice, en primer lugar, que él tenía relaciones sociales, y allí lo vemos, cierto, en el templo, en la sinagoga. Él luego pasó a una casa, a una familia, y estuvo en un ambiente familiar. Luego de allí hizo sanidades. Él dijo en la sinagoga anteriormente que él para esto había venido, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para liberar a los poseídos. Eso tiene que ver con su labor, con su trabajo que Jesús hizo en este día. Y luego, como ustedes lo leyeron, él se apartó para estar en comunión con su Padre. A este hecho le podríamos llamar la parte teológica de Jesús, la parte en la cual él, en la soledad con su Padre, seguramente habrá orado para decirle: gracias, mi Padre, por todo lo que hoy me tocó vivir. Ahora, brevemente podemos decir, nosotros estamos 24 horas en casa. ¿Qué podemos hacer? Mirá Jesús, lo que Él hizo. Él, en un día, seguramente no había la pandemia en la etapa del relato de Marcos, pero sí ilustra, refleja cómo Jesús ocupaba su tiempo. Y Jesús lo hacía yendo a la sinagoga. En la sinagoga él pudo ver y tener un encuentro comunitario, religioso. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se leían las escrituras, se comentaban y se extraían enseñanzas para la vida. Y Jesús fue claro con aquellos que estaban en la sinagoga. Ese es el primer momento en el día de Jesús. Luego dice el relato que él fue a la casa de Andrés y de Pedro y estuvo allí en ese ambiente familiar, en ese ambiente íntimo, con amigos, distendidos.
Sin embargo, estaba la suegra de Pedro, que estaba en la casa, la estaban cuidando de una enfermedad. Y cuando se lo dicen a Jesús, ¿qué hace él? Él inmediatamente la sana. Luego el día seguía transcurriendo. ¿Qué otra cosa hizo Jesús en ese día? Él tuvo la labor de salir a la calle, de estar con los enfermos. Y dice el relato que en la calle estaba lleno de enfermos. Y esto corresponde a la tarea pastoral de Jesús de cada día. Él había dicho que Él vino para esta relación, para poder sanar a aquellos que estaban enfermos. Fíjate cómo ocupaba Dios un día en su vida. Estaba en la sinagoga, estaba en un ambiente familiar y ahora estaba en la calle. Y estaba en la calle haciendo ¿qué? Haciendo su ministerio, haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer, como lo leemos en la Biblia. Pero también todo esto, Jesús tenía un motor, tenía lo que le daba el poder para hacerlo, y Él se comunicaba con su Padre. Si usted notó en Marcos capítulo 1, dice que Él muy de mañana, oscuro, se levantó y se fue a orar, se puso a orar. Esto es algo que también podemos hacer en este tiempo de cuarentena. Yo sé que vos lo estás haciendo, que usted lo está haciendo y lo estamos haciendo juntos. Estamos llevando en nuestras oraciones, nuestras rodillas, en nuestro clamor por este mundo que lo necesita, por el barrio aeronáutico que lo necesita, Las Heras, Mendoza. Ahora, te recuerdo el primer verso con el cual empezamos este encuentro. Te dije en ese pedido de David: Señor, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Si usted quiere vivir 24 horas como lo vivió Jesús, tenga en cuenta lo que le acabo de decir, lo que te acabo de mencionar. Seguramente que vas a añadir a tu vida sabiduría. Ahora usted dirá: pastor, ¿cómo lo hago? Como yo no tengo un lugar, no puedo salir a algún lugar. Estar en la sinagoga es estar en un lugar donde podés encontrar enseñanza. Seguramente que estás leyendo la Biblia, seguramente que hay un diccionario bíblico, seguro que tenés en tu casa algún libro. Bueno, este es tu momento de estar en contacto con lo que te va a edificar. En segundo lugar, el ambiente familiar. Jesús de allí, de la sinagoga, se trasladó a la casa de Pedro y estuvo en un ambiente familiar. Vos estás con tu familia. Estaba escuchando que a raíz de la cuarentena, de estar privados de salir, han aumentado la violencia de género en la casa. Esta no es la manera que Jesús lo hacía. Jesús estuvo y bendijo el hogar de Pedro, de Andrés y de la suegra de Pedro. La sanó y eso fue precioso para ese hogar. Tengamos en cuenta que nuestro hogar es la primera iglesia donde usted cada día se congrega. Nuestro hogar en este tiempo es el lugar donde, teniendo la libertad, debemos tener en cuenta que es el lugar que Dios nos permite para ser felices, para compartir. Yo sé que estamos nerviosos, yo sé que estamos preocupados, pero también sé, mirando a Jesús un día de su vida, que Él aprendió a contar los días, que Él trajo a su corazón sabiduría y hizo esto. Ahora, de allí pasó Jesús al momento de estar en la calle. Usted y yo no salgamos, no podemos hacerlo. Pero ¿sabes qué? Podemos orar por los enfermos. Y los enfermos se sanarán porque la oración genera el poder de sanidad de parte de Dios. He escuchado y he visto testimonios a través de la oración de intercesión, de sanidades, de milagros que Dios está haciendo, por los cuales usted y yo estamos agradecidos y damos la gloria al Señor. No podemos salir a la calle como Jesús lo hizo para orar, para sanar, pero lo podemos hacer desde nuestros hogares con ese poder que genera la oración, la intercesión, el clamor. Y por último, tengamos ese tiempo a solas.
Jesús estaba en la sinagoga, había gente. Jesús estaba en una casa, había gente. Jesús estaba en la calle, vio mucha gente. Pero ahora terminó su día, ¿de qué manera? En la soledad. Esa soledad santa, esa soledad que muchos hoy quisieran haberla conocido y por no creer no la tienen. Pero nosotros tenemos esa soledad, ese momento con Dios. Jesús, después de todo una jornada, pasó su tiempo en oración con su Padre, en gratitud, en alabanza, en exaltación por todo lo que Él había podido hacer y vivir. Así que, querida iglesia, te vuelvo a preguntar, ¿cómo vas a contar los días de tu vida? ¿Cómo vas a vivir las 24 horas de lo que queda de hoy y lo que quedará para mañana y hasta que esto continúe? Por eso yo quiero animarte a que traigamos sabiduría a nuestro corazón, a que vivamos un día como Jesús lo vivió. Usted dirá, pero Él era Jesús, ¿yo qué puedo hacer? Vos y yo somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, tenemos toda la capacidad para poder hacer lo que Jesús hacía. ¿Guardados en nuestro hogar? Claro que sí, pero esto no va a ser para siempre. Llegará un día en el cual vamos a poder hacerlo más libremente, pero por lo pronto, hacelo en tu casa. Por lo pronto, viví esta experiencia. ¿Cómo es que Jesús vivió un día? Quiero terminar con una oración. Te invito a inclinar tu rostro para que le demos gracias a Dios. Padre amado, verdaderamente queremos unirnos al salmista David para decirte, Señor, enséñame a contar mis días para que pueda traer al corazón sabiduría. Señor, hemos visto en tu palabra cómo Jesús vivió un día, cómo lo invirtió, en qué usó el tiempo, las 24 horas. Y queremos darte gracias, Señor, porque aún estando en cuarentena, aún estando guardados, podemos hacer lo que Jesús hacía. Y si lo hacemos, vamos a traer sabiduría a nuestro corazón. El día a día que nos toca vivir puertas adentro será a la manera de Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, porque aún en tiempos así tú nos enseñas, tú nos amas, tú nos perdonas, tú nos consuelas. Señor, líbranos de las violencias, líbranos y perdónanos, porque estamos nerviosos, preocupados, pero sabemos, Señor, que si ponemos en ti todas nuestras cargas, tú las vas a llevar junto a nosotros y podremos salir más que victoriosos. Gracias, amado Padre, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Nos amamos como Iglesia de Cristo. Chao, hasta la próxima.